ejercicio que tenemos aquí adelante también tuvo una alta cantidad de errores, en este caso un 73.3% de error. ¿Qué nos dicen? Se puede determinar el valor numérico del logaritmo de base 10, recuerden que cuando no aparece algo es base 10, de A más el logaritmo de base 10 de B, sí. Opción 1, A más B es igual a 100, o la opción 2, si A es igual a 1 dividido 100B. ¿Qué debemos hacer en este caso cuando nos piden una por sí sola, la 2 por sí sola, ambas juntas o cada una por sí sola? Lo primero es analizar si podemos realizarlo con 1. Luego ver si podemos realizarlo con 2. Si al resolverlos no podemos con alguna de las dos, ver si podemos hacerlas en conjunto. ¿Ya? Entonces, comencemos con la primera. Logaritmo de base 10 de A más logaritmo de base 10 de B son una suma con igual base. Por ende, por las propiedades que vimos hace poquito, esto lo podemos transformar en una multiplicación de los logaritmos con igual base. Ahora bien, nos dicen que A más B es igual a 100, pero aquí tenemos A por B. Entonces no lo podemos llegar y reemplazar. Lo que podríamos hacer es despejar alguna de estas variables y nos quedaría, por ejemplo, A por 100 menos B. Pero si lo reemplazamos aquí, nos quedaría, por ejemplo, logaritmo de 100 menos B por B. Y aún así no podríamos resolverlo porque nos quedaría una expresión con una incógnita B. Entonces, por ahora, con una por sí sola no nos sirve. Así que tenemos que ver qué pasa. Veamos con la segunda opción. Lo mismo, nos quedamos con logaritmo de A por B, porque eso es lo que nos había dicho la propiedad. Y reemplazamos logaritmo de base de A, en este caso nos dicen que vale 1 dividido 100B por B. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una multiplicación. Recordar que aquí hay un 1 invisible, entonces podemos simplificar. ¿Qué nos quedó? Logaritmo de base 10 de 1 de 100. Entonces, ahora ya tenemos un número. Habría que ver si lo podemos encontrar la solución. 1 dividido 100, esta fracción, tenemos que recordar que la podemos transformar en un número entero con exponente negativo. Esto es lo mismo que logaritmo de base 10 de 100 elevado a menos 1. Ahora, por otra de las propiedades del logaritmo, el exponente lo podemos cambiar de lado, es decir, traspasar y que quede multiplicando. Entonces nos quedaría menos 1 por logaritmo de 100 de base 10. Y nos vamos a la definición del logaritmo. ¿Qué número, es decir, la base elevado a cuánto nos da 100? Este es el valor que queremos encontrar para saber cuánto vale el logaritmo. 10 elevado a cuánto nos da 100? A 2. Entonces el valor de x es 2. Entonces reemplazamos el resultado del logaritmo y nos da menos 1 por 2. Y esto nos da menos 2. Es decir, ya solo con este valor tenemos el resultado. Por ende, ya no va a ser ni una por sí sola, ni ambas juntas, ni cada una por sí sola, ni se requiere información adicional, sino que es la alternativa B. En este ejercicio, si bien tiene menor cantidad de respuestas erróneas, igual es un 63,3. Por ende, también lo vamos a revisar y reforzar. ¿Qué nos decía este ejercicio? María está estudiando su clase de logaritmos y encuentra el siguiente planteamiento. Logaritmo de base 10 de m es igual a b menos logaritmo de base 10 de b, o sea de n, con m y n positivos. ¿Cuál es el valor de m? Y nos dan estas 5 opciones. Lo que debemos hacer es dejar sin logaritmo esta expresión. Tenemos logaritmo de m es igual a b menos logaritmo de n.
Lo primero que debemos hacer es transformar este b a un logaritmo. Tenemos que todos estos logaritmos tienen base 10. Por ende, vamos a elegir un logaritmo. Vamos a escribir el 10 para que lo tengan presente, de base 10, aunque no se escribe. Debe ser el resultado igual a b. Y recordamos la definición del logaritmo, que nos decía 10 elevado a b es igual a lo que está aquí, es decir, al x. Entonces, para que se pueda eliminar el logaritmo y se encuentre la solución, este valor va a ser el mismo que va a estar aquí. ¿Por qué? Porque 10 elevado a b es lo mismo que 10 elevado a b. 10 elevado a b es lo mismo que 10 elevado a b. Entonces, ya que tenemos cuánto vale el b en logaritmo, lo reemplazamos y nos queda logaritmo de base 10 de m es igual al logaritmo de base 10 de 10 elevado, en este caso a b, menos el logaritmo de base 10 de n. Luego que tenemos esto, aplicamos propiedades de logaritmo. Como tenemos una resta, es lo mismo que una división. Y nos quedaría logaritmo de base 10 de 10 elevado a b dividido n. Y acá, en la expresión del lado izquierdo, se mantiene. Ahora, para poder dar análisis a lo que está dentro del logaritmo, como hay un logaritmo en el lado izquierdo y un logaritmo en el lado derecho, podemos eliminar estos logaritmos. ¿Y qué nos quedaría? M es igual a 10 elevado a b dividido n. Y de hecho nos pedían el valor de m, y aquí ya está expresado. Este valor, ¿dónde está representado? En el C. Simplemente los pasos que había que seguir es dejar toda la expresión con logaritmo de la misma base, luego reducir a que quede en el lado izquierdo un solo logaritmo, en el lado derecho un solo logaritmo, y podamos eliminarlos para solo analizar estos factores que están dentro del logaritmo. Sigamos con el siguiente. Tenemos el último ejercicio. Este se trata igual como uno de los ejercicios que vimos anterior. ¿Qué quiere decir? Que nos dan un enunciado con dos alternativas y tenemos que ver. Si bien aquí no están todavía escritas las alternativas, vamos a hacer para tener espacio para resolverlo y después ya dar la alternativa final. Pero siempre son, en estos casos, la alternativa una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, cada una por separado. Se requiere información adicional, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué pasa o si se cumple con la primera. Si se cumple con la primera o no se cumple con la primera, ver si se cumple con la segunda. Y así. Entonces, tenemos con la primera n menos m es igual a 2, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer aquí es dejar en función de alguna de las dos variables. En este caso la vamos a dejar con n porque es más fácil. Como el m está restando, pasa al otro lado sumando, como se dice más coloquialmente. Y obtenemos una ecuación con dos incógnitas, pero ya representado el n. ¿Qué podemos hacer? Reemplazar este valor en la expresión que nos están pidiendo. Y quedaría lo siguiente. 3 elevado a n, pero n ya sabemos que es 2 más m, entonces va a quedar 2 más m al cuadrado menos m al cuadrado. ¿Ya? Resolvemos esto y resolvemos este binomio al cuadrado y nos queda 4 más 4m más m al cuadrado menos m al cuadrado. Se nos van estas y ¿qué nos queda al final? 3 elevado a 4 más 4m. ¿Ya? De esto, como hay una suma en el exponente, lo podemos descomponer como 3 elevado a 4 por 3 elevado a 4m. Podemos saber cuánto vale 3 elevado a 4, eso es 81, pero no sabemos cuánto vale m, podemos suponerlo, pero no lo sabemos. Por ende, solo con el 1
no tenemos la respuesta. Veamos solo con el 2. En este caso tenemos 3 elevado a n dividido 3 elevado a menos m igual a 9. ¿Qué pasa? Tenemos una división con igual base, distintos exponentes. Entonces lo podemos dejar como 3n más n. ¿Por qué? Porque n quedaría menos m. Y menos por menos, más. ¿Ya? Por eso queda positivo. Y esto es igual a 9. Tenemos 3 elevado a n más m, por lo que hicimos aquí con respecto a la división de números. Y, como habíamos dicho, el 9 se puede transformar en una potencia. 3 elevado a n más m. ¿Y qué número elevado a 3 nos da 9? 3 elevado a 2. Ahora, como tenemos iguales bases, solo analizamos lo que está en este caso en el exponente, que sería n más m es igual a 2. ¿Ya? Tenemos esta información. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente a lo más despejar alguna de las incógnitas, pero no podemos hacer nada más. En este caso, si se acuerdan, en la primera fue m, entonces podríamos dejarlo así. En esta también con y. ¿Qué pasó? Lo mismo que el anterior. En este caso no pudimos resolver este ejercicio. Con cada una por sí sola. Así que veamos qué pasa si utilizamos las dos. Tenemos el primer caso que lo dejamos con esta expresión. Tenemos el segundo caso que lo dejamos con esta expresión. Entonces ocupemos ambas situaciones. Tenemos del 1, vamos a ponerle 1, n es igual a 2 más m. Y del segundo tenemos que n es igual a 2 menos m. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué podemos hacer? Un sistema de ecuaciones. Aquí podemos utilizar el que más se nos haga fácil. En este caso yo voy a usar igualación. 2 más m, como los dos tienen n igual, es lo mismo que 2 menos m. ¿Qué hacemos? En un lado las letras, en el otro lado los números. Pasamos, como aquí está restando, su inverso aditivo, quedaría m más m. Aquí quedaría 2, este está sumando, entonces quedaría como menos 2. M más m, 2m, 2 menos 2, 0. Dividimos por 2 y obtenemos que m es igual a 0. Ahora bien, del primer ejercicio obtuvimos lo siguiente. 3 elevado a 4 por 3 elevado a 4m. De esta parte, donde utilizamos las dos incógnitas, ya sabemos cuánto vale m. En este caso es 0. Entonces lo reemplazamos por 0. 4 por 0 es 0 y 3 elevado a 0, hay que recordar que siempre eso es 1. 3 elevado a 4, 81. Entonces el resultado de utilizar ambas expresiones, es decir, la primera con la segunda, obtuvimos 81. Entonces tenemos las alternativas. Una por sí sola, dos por sí solas, ambas juntas, cada una por sí sola, y se necesita información adicional. Por lo que estuvimos haciendo en los ejercicios, cada una por sí sola no las podíamos trabajar. Pero al momento de trabajar con ambas informaciones, encontramos la respuesta que queríamos, que era que la expresión nos diera 81. ¿Ya? Estos fueron los ejercicios que se trabajaron para reforzar los contenidos que estuvimos viendo en el ensayo. Recuerden que en la plataforma se encuentra una guía con un resumen completo del eje de números, ya sea de propiedades de los números, además de lo que es logaritmo, potencia y raíces, para que lo tengan y puedan reforzar estos conceptos.